la cámara de Faraday que había en el laboratorio, que pues es una cámara de Faraday, está aislada electromagnéticamente, o sea, hay una rejilla de cobre cubriendo paredes, techo, ¿sí? Además, amortiguada, con control y disminución de luz, realmente prácticamente sensorialmente aislada, ¿no? Les pedíamos que hicieran comunicación no verbal. Así la llamaba Jacobo, comunicación directa. O sea, la comunicación directa daba la instrucción de que se sintieran mutuamente y de que trataran de hacer una unidad. Sientan al otro, la presencia del otro, pero sin hablarse, sin tocarse, o sea, no usen los sentidos. Les pedíamos que hicieran comunicación directa 20 minutos. Terminando los 20 minutos, prendíamos una luz, que era la señal para que uno de ellos se cambiara a otra zona que también estaba electromagnéticamente aislada y se relajara ahí. Lo único que tenía que hacer era cerrar los ojos. A una de las dos personas le dábamos 100 flash de luz. Lo hicimos con varios, con auditivo, pero el más fuerte era luz. Cuando tú estimulas a una persona con luz, provoca lo que se llama un potencial provocado, que aquí te puedo mostrar. Por ejemplo, esto es un potencial provocado. O sea, viene la señal normal, en el tiempo cero se daba el flash y el cerebro responde. Uh-huh. Esto no sucede cuando hay control. Si hay un control, no pasa nada, el cerebro no responde. ¿Qué es un control? Se daba el estímulo, pero no salía la luz. O sea, la computadora registraba en qué momento se tenía que registrar el segmento, pero el sujeto no recibía el flash. Con lo cual no había una reacción. Exactamente. Del otro lado, la persona que estaba aislada, en reposo y no sabía nada de lo que le estaba pasando a su compañero, también le registrábamos sus segmentos. Una vez terminado esto, los juntábamos y comparábamos los registros. Pero cuando analizábamos el electroencefalograma de la otra persona que no había recibido ningún estímulo, que estaba en una cámara a obscuras, encontrábamos en el promedio de frecuencias del electroencefalograma un estímulo evocado. No en la misma magnitud, pero sí en el mismo tiempo y manteniendo la misma forma. A la hora que nosotros hacíamos el cuestionamiento de si la otra persona era consciente de lo que había sentido, de que se había visto una luz, sentido algo así, la otra persona decía, no, o sea, estuve aquí muy tranquilo esperando que ustedes me dijeran algo, ¿no? Entonces, no había una conciencia de lo que estaba recibiendo estos cerebros, pero a la hora que nosotros hacíamos el análisis y empatábamos en las mismas secuencias de tiempo la estimulación, veíamos que había algo ahí. And so Hako was particularly interested in showing that in the half second after the stimulus, the light flash, that you could see a response in the separate subject that was emotionally or psychically or consciously connected with the person being stimulated, that you could see a response in the first 65 milliseconds in this other person, which was pre-conscious, which would mean that their nervous systems were entrained or inseparable, even though they were seemingly separate in separate laboratories under electrically shielded conditions. So that could show that our nervous systems, in some sense, were responding to the same stimulus, that I was empathically sensitive to what was happening to you at a distance. So even though we appeared to be separate, at some level we were not separate. And Hako and I were both very interested to see if that could be demonstrated scientifically. Entonces, si uno es el potencial provocado, se le denomina al otro el potencial transferido, ¿sí? Porque su cerebro respondió a algo que le transfirió a otro cerebro sin la necesidad del estímulo físico. Entonces, la deducción de esto es que el cerebro funciona también como un mismo sistema, que en el momento en el que tú y yo hacemos una comunicación directa, en donde hacemos una unidad,
y nos separamos, seguimos siendo una unidad. O sea que lo que me afecte a mí te va a afectar a ti. La siguiente gran pregunta es, ¿por qué no nos damos cuenta? Porque el sujeto que no está estimulado nunca dijo, le diste un flash de luz. O sea, no decodifica lo que le pasa al compañero. La interpretación que le damos es que nos volveríamos locos si eso pasara. Hay un chiste de Felipito, de Mafalda, no sé si lo conoces, que Mafalda le dice a Felipito, ¿te imaginas que pudiéramos sentir todo lo que pasa en todas partes? París, Moscú, todo, y Felipito se desmaya. Y ella dice, sí, se lo imagina. Sería eso, nos volveríamos locos, sería demasiado. Entonces tenemos un filtro natural para poder solamente decodificar lo que sí es más importante. Lo que nosotros encontramos de manera muy interesante es que dependiendo de la empatía de la gente, estos potenciales podían ser mucho más visibles o menos visibles. Eso, por ejemplo, daría explicación porque de repente la gente, las madres, saben cuando el bebé está llorando. O a alguien muy cercano le pasa algo y lo sientes. Esto es la comprobación científica de la telepatía. Son los primeros pasos de la telepatía. No se le pudo llamar telepatía porque la otra persona no hablaba de lo que le pasaba al otro, pero su cerebro sí reaccionaba. Because the so-called conscious mind is only 3 to 5% of our nervous system. The other 95 to 97% of our nervous system is the so-called unconscious mind, which is actually much more conscious than our so-called conscious mind. In fact, the so-called unconscious mind is processing about, by some estimates, 4,000 billion bits of information per second, whereas our so-called conscious mind is processing about 2,000 bits of information per second. That's a huge difference. And so Hako was being very, very pioneering and very courageous to attempt to study this with electroencephalography. And yet the person who invented electroencephalography invented it in order to study telepathy. So there was a history with the EEG research. Esto es oro. El potencial transferido es oro. Quien lo descubra, lo desarrolla y lo lleve hasta sus últimas consecuencias tendrá en sus manos un objeto de investigación, un desarrollo de una investigación muy valioso. That we had this innate natural resource that we could tune into socially and interpersonally and individually and wake up together to our greater unity and access a higher intelligence, a common sense, a commonly sensed intelligence as a species. The question that we were asking, is it possible to demonstrate that we are indivisible in space and time? Or are we actually all separate creatures, sending each other messages and being telepathic in that way? So what is the nature of telepathy? Are we indivisible or are we separate and communicating in time and dependent upon space? Este proyecto fue como la culminación. El siguiente paso era hacerlo a distancia. Se le puso un potencial transferido porque se creía que se transfería. Pero luego dijimos, no se transfiere, sucede al mismo tiempo. Esto es no local. Esto no hay una transferencia, sino es el mismo sistema. La única manera de comprobarlo era hacerlo a distancia con la India. Ya teníamos el permiso, la doctora, los equipos, todo, y Jacobo desapareció. Entonces ese proyecto se canceló. Because he was trying to find something that was pre-conscious between these people's nervous systems, because he wanted to show that there was something that was non-local, something approaching that was instantaneous, that was not separated by space or time between people.
And the importance of that for the sake of demonstrating spiritual unity was that if he could show, or we could show in experiments with multiple laboratories located thousands of miles apart in widely separated geographic locations, if we could show the world, you see, that we're not separate. Eran rigurosas, era el método científico, pero había una variable que no era controlable y es real. Cuando trabajas con emociones, cuando trabajas con comunicación directa, no es medible. O sea, yo no puedo medir qué tan conectados estamos tú y yo. Estamos conectados 8 y la otra pareja está conectados 7. Eso no es medible. Eso es muy, muy cualitativo. Entonces la gente no los podía decir, pero eso, por ejemplo, nos quitaba mucha validez. Entonces yo creo que en muchos momentos, te digo, él pensaba más rápido de lo que podíamos nosotros hacer. Muchas veces el pleito que yo tenía con Jacobo era que le decía, doctor, no podemos modificar la metodología para el siguiente experimento. Y él me decía, pero es que son mis experimentos, es mi investigación. Le decía, sí, pero no podemos modificarlo hasta terminar todo el esquema de investigación, porque si no, la crítica va a decir que en la segunda registro nosotros tuvimos artefactos porque cambiamos la metodología. O sea, no. Si decidimos que son 10 registros, van a ser los 10 registros exactamente iguales. ¡Ay! Nunca me entienden. Yo no sé qué hago aquí. Si este es mi laboratorio, aquí yo mando. Pero todo esto realmente permeaba esta parte de decirle, doctor, no nos van a tomar en serio nunca si modificamos la metodología de investigación. Si ya de por sí dicen que estamos completamente locos y deschavetados. O sea, ahora le vamos modificando a cada registro, ahora le vamos a poner una luz verde, ahora no, mejor una luz con sonido, ahora, o sea, nunca vamos a tener un reporte de investigación limpio. Llegamos a estar vetados por la Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas, ¿no? Para los congresos, ¿no? Porque lo que presentábamos era completamente atípico. El argumento del equipo de trabajo y del doctor era, ok, demuéstrenos que estamos equivocados, pero demuéstrenlo siguiendo nuestra misma metodología de investigación. Si en nuestra metodología de la investigación hay algún defecto, hay algún artefacto, hay algún ruido que esté haciendo que nosotros estemos interpretando esto, entonces lo discutimos. Pero la gente no se atrevía a hacer eso. Los investigadores decían, es que ustedes están equivocados, ustedes lo que hacen es esoterismo. Y nosotros decíamos, no, es un fenómeno físico, es un fenómeno que está aquí, es un fenómeno que se puede estudiar, es un fenómeno que necesitamos estudiarlo, es parte del mundo, es parte de lo que está aquí. Creo que ahora, 20 años después de esas primeras investigaciones, 22 años después de esas primeras investigaciones, se le está dando más crédito a gente de otras partes del mundo, ¿no? Que están desarrollando lo que hace 20 años se desarrollaba aquí. Es pensar cómo puede el egoísmo humano ser un factor mucho más determinante que el desarrollo de una investigación que podría modificar muchas cosas en el mundo. Using science to hold a mirror up to what's really going on with us. You know, we could essentially bring people to these experiments that were open to this oneness, this indivisibility of spirit embodied, and to see if we could demonstrate this scientifically in a rigorous way to the whole left brain patriarchal scientific military, industrial, political, medical community. And so that we as scientists needed to bring evidence to them that we're all connected. So they would believe that, and then they'd stop being so divisive and controlling and fear-based about managing society with force and fear and wars and so forth. And for Hako to disappear, it was like losing my own, part of my own being. And
he was the lead scientist. He was the person who was to be the principal neuroscientist, educating the other scientists into how to perform the transferred potential of these multiple laboratories in different countries. He was the one who had studied with Eroy John 25 years before, who was the leading, if not the leading neuroscientist in the world, the most prestigious neuroscientist, the director of the New York Brain Research Laboratories, which I was helping to, in talking with Eroy John myself to try to get Hako's work replicated by Eroy John, who was like skeptical. And so when Hako disappeared, it was like all the work that I had done and all my hopes and dreams to bring about this focus using science is believing stepping stone for humanity, just like evaporated, and the rug was pulled out from underneath it. But in the last 20 years, the transition has been that we have to allow for subjective experience to be objectively studied, because otherwise we're not able to study consciousness. And so that's part of what spirituality has been demonstrating for thousands of years, that, as many have said, that the observer is the observed. What we're observing is the result of our observation. So we are actually observing ourselves. We're not observing something separate from ourselves. And David Bohm, who was one of the most famous physicists in the world, working with Jiddu Krishnamurti for 20 years, he was saying in quantum physics, he wrote the textbook on quantum physics that was used in all the universities. He said, you cannot separate any two parts of the universe. Quantum mechanics says that the observer is uniting all parts, so there's no way to separate the parts, which is what previous physics and science had been doing. And so Hako was all part of that, and using the instruments of the day to try to demonstrate that there was no division in space and time. He inspired the respect and interest and collaboration of his students. And even though in his university I understood a lot of the other teachers or professors didn't think much of what he was doing, and other scientists, neuroscientists and so forth, thought he was just crazy, and his own mentor, Eroy John, thought what he was doing was cuckoo. Hako, nonetheless, was doing what we know today was some of the most important work that could have been done for the sake of humanity. So, how special do you need to be? Well, you need to be Jacobo Grinberg Zilberbaum to know that, I guess. Bueno, el experimento lo que intentó fue ver si existían interacciones directas cerebro a cerebro. Como tú dijiste, sin el uso de la palabra, sin el uso de movimientos, sin el uso de sonidos. Entonces lo que hicimos fue construir una cámara sonoamortiguada. Esto es una cámara que amortigua la entrada del sonido del exterior. Una cámara también visualmente opaca, trabajamos a oscuras totalmente, y electromagnéticamente aislada, de tal forma que impide la entrada de ondas electromagnéticas. En esta cámara invitamos a una serie de parejas, siempre trabajábamos con parejas, a sentarse cómodamente, cerrar los ojos, no hablar, no tocarse, y en esta situación de ausencia de estimulación, lo único que existía era la presencia del uno y del otro. Más tarde o más temprano, lo que estas dos gentes empezaban a sentir era precisamente esto, la presencia del uno y del otro, hasta que llegó un momento en el que la sensación de la mayoría de ellos era que estaban en contacto directo. Un poco difícil definir, ¿no?, lo que sería el contacto directo, se sentían uno al otro.
sin necesidad de utilizar lenguaje. En ese momento, uno de los dos fue invitado a pasar a otra cámara que también habíamos construido de antemano con las mismas características. Esto es aislada, amortiguada y electromagnéticamente blindada de la primera, de tal forma, y esto es muy importante, que no había posibilidad de que ondas electromagnéticas pasaran de una cámara a la otra, por lo menos de ciertas frecuencias. En esta situación les invitamos a permanecer en comunicación, a seguir sintiendo la presencia uno del otro. El que se quedó en la cámara original fue estimulado. Se le aplicaron una serie de destellos y registrada su actividad provocada ante los destellos, lo que llamamos un potencial provocado. Un potencial provocado, pues, es la respuesta de la corteza ante el estímulo. Es una respuesta muy conocida. Y simultáneamente estábamos registrando la actividad cerebral de la otra persona que no fue estimulada, que no sabía que su compañero estaba siendo estimulado, y lo que observamos es que cuando aparecía un potencial provocado en la persona estimulada, en la otra persona también aparecía un potencial que era sincrónico con la aparición del estímulo, con la presentación del estímulo. A esto le llamamos potencial transferido o potencial de transferencia. Y lo que está indicando es que un cerebro, de alguna forma, estableció contacto con el otro cerebro en forma directa. Y lo que le sucedió al primer cerebro tuvo repercusión en el segundo cerebro, sin que necesariamente mediara la conciencia. Por lo menos en nuestros sujetos, al preguntarles, por ejemplo, a aquellos que habían tenido su potencial transferido, ¿sentiste algo? ¿Supiste lo que pasó con tu compañero? Decían, bueno, creo que algo sucedió, pero no estoy seguro. O sea, no había necesidad de que el evento fuera consciente para que sucediera, para que el cerebro lo registrase. Ahora, ¿qué consecuencias? ¿Cuáles son amplísimas, ¿no? Porque en primer lugar nos está diciendo que el límite de la actividad cerebral no es el cráneo, ni siquiera la estructura cerebral, sino que hay un nivel de actividad cerebral que, por así decirlo, trasciende la misma estructura. Y esto se puede explicar de muchas formas, como dijo antes el profesor Delgado. Lo importante en el cerebro son las interacciones interneuronales. Esto es lo que da la inteligencia, lo que da la capacidad cognitiva, etcétera, etcétera. Se puede asumir que como resultado de una serie enorme de interacciones entre los elementos neuronales, se creen campos de interacciones. Y estos campos de interacciones, que nosotros les llamamos los campos neuronales, puedan no estar, y de acuerdo a nuestro experimento, limitados por la estructura cerebral, sino que afecten la estructura del espacio y sean medios de transmisión de cerebro a cerebro. Ahora, esto indica que cada uno de nosotros está interactuando todo el tiempo sin que lo sepamos, sin que necesariamente tengamos conciencia de ello, entre nosotros. Existen interacciones, de tal forma que así como hay una red de interacciones interneuronales, podemos suponer la existencia de una red de interacciones intercerebrales. Y esto permitiría asumir la posibilidad de la existencia de un organismo que surja de estas interacciones intercerebrales. Un organismo, ¿qué quiere decir un organismo? Un nivel de actividad que nos trascienda como individuos, del cual formamos parte y muy probablemente el que nos está afectando y estamos afectando. Lo que podría ser quizá la base estructural o fisiológica ya de la nueva fisiología de la conciencia planetaria.